Es el 15 de mayo de 2003 en la colonia Doctores, un corazón de asfalto y concreto en la Ciudad de México. El día es gris, plomizo, y el aire denso y húmedo presagia la lluvia torrencial que está por caer sobre la metrópoli. La cámara se desliza por la fachada de un edificio de apartamentos de mediados del siglo XX, en el número 148 de la calle Doctor Vértiz. La pintura, alguna vez vibrante, ahora es un mapa de grietas y desconchones, y la herrería de los balcones está carcomida por el óxido. A lo lejos, los sonidos de la ciudad se mezclan en una sinfonía caótica pero familiar. El pregón de un vendedor de gas, el rugido del motor de un microbús, y el ladrido insistente de un perro. En una ciudad con más de 9 millones de almas, es posible nacer, vivir y morir sin que el mundo exterior se entere de tu existencia. Para una familia, en este preciso edificio, esa aterradora posibilidad se convirtió en una realidad que se extendió durante 3 generaciones. La tranquilidad de la tarde se rompe cuando 2 agentes de la entonces Policía Judicial del Distrito Federal, PGJDF, llegan al lugar. No están allí por un crimen violento, sino por una llamada de los vecinos, quienes desde hace días reportan un olor fétido que se filtra por debajo de una puerta y a través de las paredes. Con una orden judicial en mano y la ayuda de un cerrajero, proceden a forzar la entrada del apartamento. La cerradura cede con un chasquido metálico que resuena en el silencioso pasillo del edificio. Al abrir la puerta, la primera bocanada de aire del interior es un golpe físico, un hedor denso, una mezcla de descomposición y encierro que obliga a los oficiales a retroceder un paso. La primera imagen desde dentro es caótica, un portal a un tiempo detenido. Una penumbra casi total lo envuelve todo, rota únicamente por los haces de luz de las linternas de los agentes. El polvo flota en el aire como una niebla espesa, cubriendo muebles antiguos envueltos en sábanas blancas que parecen fantasmas esperando en la oscuridad. El olor es abrumador, nauseabundo y se adhiere a la garganta. No es solo el olor de la muerte reciente, sino algo más profundo, más antiguo, como si las propias paredes hubieran estado supurando un secreto durante décadas. Los agentes avanzan con cautela, sus pasos apenas audibles sobre una alfombra de suciedad y abandono, sin saber que no solo están entrando en un apartamento, sino en un mausoleo familiar que oculta una tragedia mucho más extraña y desoladora de lo que podrían imaginar. Conforme avanzan, la escena se vuelve más clara y desoladora. En una recámara, sobre una cama deshecha, yace el cuerpo de una mujer anciana, su piel apergaminada y sus ojos cerrados como si durmiera. Es Lucía Gámez, de 82 años. El estado de su cuerpo sugiere que falleció hace varios días. En el pasillo, cerca de la puerta del baño, encuentran a su hermana, Carmen, de 79 años, caída en el suelo. Su muerte parece más reciente, quizás un par de días después que la de Lucía. A primera vista, la historia parece tristemente común en una urbe como esta. 2 hermanas mayores, solas en el mundo, que mueren en el abandono y el olvido, una tras otra. Los paramédicos que llegan, confirman que no hay signos evidentes de violencia. Se prepara el papeleo para un caso de muerte por causas naturales, una tragedia silenciosa más para los archivos de la ciudad. Poco después, llega al lugar el comandante Javier Mendoza, un veterano de la Policía Judicial con canas en las sienes, y una mirada que ha visto demasiado. A punto de retirarse, estos casos de rutina son su día a día, sin embargo, algo en el ambiente le incomoda. No es solo el hedor de los cuerpos recientes, sino un olor subyacente, más antiguo y penetrante, un olor a encierro y a algo más, algo que la muerte natural no explica. Mientras sus hombres documentan la escena, Mendoza camina lentamente por el apartamento, dejando que su instinto, afilado por 3 décadas de servicio, guíe sus pasos. Golpea suavemente las paredes del estrecho pasillo con los nudillos, 1, 2, 3 veces, sólido. Pero al llegar a una sección entre la recámara principal y el baño, el sonido cambia. Es un eco sordo, hueco. Inequívocamente hueco. Tiren esa pared, ordena Mendoza a sus agentes, con una calma que contrasta con la extrañeza de su petición. Sus subordinados intercambian miradas de incredulidad, pero la autoridad en su voz es absoluta. Un par de ellos regresa con un mazo y una barreta del vehículo oficial. El primer golpe resuena en todo el edificio. Un estruendo violento que rompe el silencio fúnebre. Los vecinos, que habían permanecido tras sus puertas, ahora se asoman al pasillo, atraídos por el ruido de la destrucción. Trozos de yeso y polvo caen al suelo.
revelando no ladrillos ni cemento, sino una estructura de tablas de madera viejas, selladas con una capa de estuco pintada para coincidir con el resto del muro. Con cada golpe, una ráfaga de aire viciado y fétido se escapa de la grieta, confirmando la sospecha del comandante. No era una pared, era un sello. Cuando finalmente abren un boquete lo suficientemente grande, la oscuridad que se revela al otro lado es total, como si la luz jamás hubiera tocado ese espacio. Mendoza apunta su linterna hacia el interior. El haz de luz corta la negrura y revela una habitación minúscula, sin ventanas, de apenas 2 por 3 metros. Dentro, el aire es irrespirable. Hay 2 camas de metal oxidado, idénticas. Y sobre cada una, yace una figura. No son cuerpos en descomposición, sino restos humanos completamente momificados, preservados por la falta de humedad y la ausencia de aire. Sus esqueletos están visiblemente torcidos, con malformaciones óseas tan extremas que sus formas apenas parecen humanas. La tragedia de 2 ancianas olvidadas se transforma en un instante en un horror insondable. La pregunta ya no es cómo murieron Lucía y Carmen, sino quiénes eran estas otras 2 almas, y por qué fueron sepultadas en vida. El apartamento 148 de Dr. Bertiz se convierte en el epicentro de una actividad frenética pero silenciosa. El equipo del Instituto de Ciencias Forenses, INCIFO, llega y establece un perímetro estricto, transformando el mohoso pasillo en un laboratorio improvisado. El comandante Mendoza observa cómo los especialistas, vestidos con trajes blancos que parecen de otro mundo en este entorno decrépito, comienzan el meticuloso proceso de documentar la escena. Cada mota de polvo, cada objeto, es un potencial testigo mudo. La atención principal se centra en la habitación secreta. Extraer los cuerpos momificados es una operación de una delicadeza extrema. Son frágiles, como reliquias de un tiempo olvidado. Mendoza siente el peso de 70 años de silencio en el aire, una opresión que va más allá del hedor. La pregunta que le carcome no es solo quiénes eran, sino cómo fue posible una vida de oscuridad absoluta en medio de una de las ciudades más ruidosas del planeta. Al frente del equipo forense se encuentra la doctora Elena Rivas, una joven antropóloga cuya brillantez es tan notable como su empatía. A pesar de su juventud, su mirada posee la calma de quien ha aprendido a leer las historias que la muerte deja escritas en los huesos. Al examinar los restos dentro de la cripta improvisada, su expresión es de una concentración absoluta. La momificación no es casual, comandante, le explica a Mendoza en voz baja, sin apartar la vista de las figuras contraídas. El sellado hermético de la habitación, la falta de humedad y la oscuridad total crearon las condiciones perfectas. No se descompusieron, se preservaron. Sus primeras observaciones confirman las severas malformaciones esqueléticas, una condena física que ahora empezaba a perfilarse como el posible motivo del encierro. El rigor científico de Rivas será el faro que ilumine la negrura de este misterio familiar. Mientras el equipo de Rivas trabaja, Mendoza inicia la labor policial más tradicional, las entrevistas con los vecinos. La mayoría ofrece poco. ¿Conocían a Lucía y a Carmen de vista? Las describen como 2 ancianas hurañas, casi fantasmales, que apenas salían para comprar lo indispensable. Nadie recuerda haber visto a nadie más entrar o salir de ese apartamento en décadas. La pared del silencio parece tan sólida como la que sus hombres derribaron. Sin embargo, en el piso de abajo, encuentra a doña Matilde, una mujer de más de 80 años con una memoria todavía lúcida. Ella sí recuerda a la madre, Elvira Gámez, fallecida muchos años atrás. La describe como una mujer, muy suya, muy devota, de luto perpetuo y con una mirada que siempre parecía estar cargando una pena muy grande. Un secreto, intuía Matilde, que la consumía por dentro. La búsqueda dentro del apartamento continúa, un ejercicio de arqueología doméstica. Entre capas de suciedad y objetos sin valor, un agente llama la atención de Mendoza desde el fondo de un armario en la recámara principal. Escondida bajo una pila de sábanas amarillentas y bolas de naftalina, hay una pequeña caja de hojalata, cerrada con un candado oxidado. La fuerzan con cuidado. Dentro no hay joyas ni dinero, sino un tesoro mucho más revelador. Un fajo de documentos oficiales. Son 4 actas de nacimiento. 4. Lucía y Carmen Gámez, y junto a ellas, las de Soledad y Esperanza Gámez, nacidas en 1941 y 1943 respectivamente. Los nombres, cargados de un simbolismo desolador, golpean a Mendoza con la fuerza de una revelación.
Ya no hay duda. Las mujeres momificadas no eran extrañas, eran hermanas, parte de la misma sangre, ocultas al mundo desde su nacimiento. El hallazgo de las actas de nacimiento transforma la investigación. Ya no es un posible secuestro, sino una tragedia familiar de dimensiones inconcebibles. La cronología empieza a tomar forma. Soledad y Esperanza habrían tenido alrededor de 60 años, lo que encaja con las estimaciones preliminares de la doctora Rivas sobre la edad de los restos. Pero la caja de metal guarda un último secreto. Debajo de los certificados, con su papel quebradizo y su tinta desvaída, yace un pequeño diario de cuero oscuro. La cubierta está gastada por el paso del tiempo y el manoseo, y en la primera página, una caligrafía elegante pero temblorosa reza: propiedad de Elvira Gámez. Mendoza lo sostiene con una mezcla de reverencia y aprensión. Sabe que en sus manos no solo tiene un objeto, sino la posible confesión de la matriarca. La clave para entender por qué decidió convertir su hogar en una tumba para sus propias hijas. El comandante Mendoza siente el peso del diario en sus manos, una responsabilidad que trasciende el procedimiento policial. Al día siguiente, presenta los hallazgos preliminares, incluyendo las actas de nacimiento y la existencia del diario, ante el licenciado Morales, un fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Morales, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una expresión de perpetuo hastío, escucha el informe con impaciencia. Para él, el caso es claro, y sobre todo, concluido. Comandante, aprecio su diligencia. Comienza con una voz monótona, pero seamos prácticos. La madre Elvira falleció hace años. Las hermanas cuidadoras, Lucía y Carmen, acaban de morir. No hay a quien procesar. La privación ilegal de la libertad, si es que así se puede catalogar este delirio familiar, es un delito que ha prescrito con creces. Archive el caso como una tragedia familiar. Tenemos homicidios y secuestros reales que atender. Mendoza aprieta la mandíbula, la frustración ardiendo en su interior. Con todo respeto, licenciado, esto no se trata de meter a alguien en la cárcel, replica, su voz grave y contenida. Se trata de Soledad y Esperanza Gámez. Se trata de devolverles la identidad que les fue negada durante más de medio siglo. ¿Murieron en esa habitación? Sí, pero vivieron allí primero. Merecen que su historia se conozca, que se entienda por qué. No podemos simplemente archivarlas como una nota a pie de página en la muerte de sus hermanas. Morales ni siquiera levanta la vista de los papeles que tiene sobre su escritorio. La justicia no es un ejercicio de arqueología emocional, Mendoza. Es la aplicación de la ley. Y la ley aquí no tiene a quién señalar. Cierre el expediente. Es una orden. La frialdad de la burocracia choca de frente con el horror humano descubierto en el apartamento 148. Derrotado pero no vencido, Mendoza abandona la fiscalía con el diario de Elvira todavía en su poder. El olor a papel viejo y a secretos guardados parece impregnar el aire a su alrededor. La orden de Morales es una pared más, tan real como la que derribaron en la colonia Doctores, una pared de indiferencia institucional. Pero él ya ha visto lo que hay al otro lado. No puede, no quiere, volver a sellar esa historia. En su coche, bajo la luz gris de la ciudad, toma una decisión. Marca el número directo de la doctora Elena Rivas. Elena, soy Javier Mendoza. La fiscalía quiere enterrar el caso, dice sin preámbulos. Pero yo no. Tengo el diario de la madre. Creo que la única forma de hacerles justicia a estas mujeres es entender qué pasó por la mente de Elvira. Necesito su ayuda. Extraoficialmente. Al otro lado de la línea, el silencio de la doctora Rivas dura apenas un instante, pero es un silencio cargado de significado. Mendoza puede casi sentirla sopesando las implicaciones. El riesgo profesional, la ruptura del protocolo. Nos vemos en el laboratorio en una hora, responde finalmente, su voz firme y decidida. Traiga el diario. No podemos permitir que esto se quede en un archivo acumulando polvo. Al colgar, Mendoza siente una oleada de alivio. No está solo en esto. Esa noche, el laboratorio del INCIFO, usualmente un hervidero de actividad científica, está en silencio. Bajo la luz fría de una lámpara de examinación, Elena Rivas se pone un par de guantes de látex y recibe el diario de Elvira con el cuidado de un arqueólogo ante una reliquia frágil. Analizaremos esto desde dos frentes, explica. El tuyo, el policial, buscando hechos y motivos. Y el mío, el antropológico, buscando la historia humana detrás de la tinta. Veremos qué cuenta.
El diario comienza en 1938. La caligrafía de Elvira es fluida y llena de optimismo. Las primeras páginas son un retrato íntimo de una joven recién casada, llena de sueños y de una fe devota. Describe con detalle su pequeño apartamento en la colonia Doctores, un regalo de bodas de sus padres, y el amor profundo que siente por su esposo, Ricardo, un hombre trabajador pero de carácter dócil. Habla de sus anhelos de formar una familia grande, de llenar esos cuartos con las risas de sus hijos. Lee fragmentos en voz alta para Mendoza, y la voz de la joven Elvira parece flotar en el aire estéril del laboratorio, un eco fantasmal de una vida que prometía ser ordinaria y feliz. Quiero 6 hijos, escribe en una entrada, para que nunca se sientan solos en esta ciudad tan grande. La ironía de sus palabras es un golpe sordo para los dos investigadores, un preludio de la oscuridad que saben que está por venir. El cambio ocurre en 1941, con el nacimiento de su tercera hija, Soledad. La tinta del diario parece cargarse de angustia. La caligrafía se vuelve apretada, con trazos temblorosos. Nació malita, escribe Elvira. El doctor no me mira a los ojos. Habla de algo en su sangre, en sus huesitos. La gente en el hospital murmura. Nos miran con lástima, como si fuera un castigo de Dios. En estas páginas, Elvira no describe la condición médica, sino el impacto social. El estigma, el miedo paralizante al ¿qué dirán?, se convierte en el tema central. Habla de no querer volver a salir a la calle, de cubrir la cuna de la bebé con un velo, para que ni la luz del sol la tocara. Es mi hija, mi sangre, y la amo con toda mi alma, confiesa en una entrada desgarradora, pero esta vergüenza me está consumiendo. Es una mancha que nunca se borrará. 2 años después, en 1943, nace Esperanza, y la tragedia se repite. El diario se convierte en el testamento de una decisión irrevocable. 2. Dios no me ha perdonado, anota Elvira, su fe transformándose en una certeza de maldición. Es aquí donde articula su plan, no como un acto de crueldad, sino como una forma distorsionada de protección. El mundo allá afuera es un monstruo que las devoraría. Se burlarían de sus caritas, de sus cuerpos. No lo permitiré. Su único mundo seré yo. Su única luz, mi amor. Mientras Mendoza escucha, Rivas interrumpe. Es un patrón clásico de una enfermedad genética autosómica recesiva, explica en voz baja. Ambos padres portadores, sin saberlo. Cada hijo tenía un 25% de probabilidades. Tuvieron mala suerte, estadísticamente hablando. La ciencia daba un nombre a la maldición de Elvira. Si has seguido la historia hasta aquí, escribe en los comentarios, justicia para Soledad y Esperanza. Inmediatamente, la narración vuelve a la lógica macabra del diario. Elvira detalla la construcción de la habitación secreta. Convenció a su esposo, un hombre que describe como vencido por la pena, de que era la única solución para salvar el honor familiar. Un primo lejano, albañil de oficio, y a quien le pagaron una suma considerable por su trabajo y su silencio, levantó el muro falso durante una semana en la que los vecinos creyeron que estaban reparando una fuga de agua. El diario describe la rutina que se estableció durante las siguientes décadas. La vida pública de día, con Lucía y Carmen yendo a la escuela con la instrucción de no hablar jamás de sus hermanas. Y la vida secreta de noche, cuando Elvira se deslizaba en la oscuridad para alimentar, limpiar y cuidar a las 2 niñas que el mundo no sabía que existían. El apartamento 148 se había convertido en un santuario y una prisión. El diario de Elvira Gámez termina abruptamente a finales de los años 80 coincidiendo con la fecha de su fallecimiento. Mendoza y Rivas se miran creyendo haber llegado al final del testimonio de la matriarca. Sin embargo, al pasar la página, una caligrafía diferente, más angulosa y menos florida, continúa la crónica. Mamá se ha ido. Ahora nos toca a nosotras, reza la primera línea. Es la voz de Lucía, la hija mayor. El tono cambia de forma drástica. Desaparece el fervor religioso y la justificación moral de Elvira, y en su lugar emerge una prosa fría, cargada de una resignación pesada como una losa. Lucía no escribe sobre proteger a sus hermanas, sino sobre cumplir con la obligación. El secreto familiar ha sido heredado, pero el amor distorsionado que lo originó parece haber muerto con la madre. La revelación es sutil pero profunda. La prisión continuaba pero su guardiana había cambiado. Las entradas de Lucía, que se extienden durante casi 15 años, son un lamento contenido, el diario de una vida no vivida.
Describe la rutina asfixiante, el miedo constante a un ruido, a una pregunta de un vecino, a una enfermedad repentina. Detalla cómo ella y Carmen sacrificaron cualquier atisbo de normalidad, envejeciendo solas para custodiar la celda de sus hermanas. El resentimiento se filtra entre las líneas. Un pasaje, fechado en 1995, es particularmente revelador. Lucía narra un episodio en el que Esperanza, en un aparente ataque de lucidez o desesperación, comenzó a golpear la pared y a gritar. La solución de Lucía no fue el consuelo, sino el remedio que nos daba mamá, una dosis de un sedante comprado sin receta en una farmacia de barrio. El santuario protector de Elvira se había transformado inequívocamente en una cárcel mantenida por el miedo y la coacción. El giro final, y más devastador, se encuentra en las últimas páginas, escritas con una letra temblorosa y casi ilegible. Es la mano de Carmen. Las entradas son de apenas unos días antes de que la policía derribara la puerta. Con frases cortas y entrecortadas, Carmen relata la muerte de Lucía, quien falleció de un infarto mientras dormía. De repente, a sus 79 años, la carga recayó enteramente sobre ella, frágil y agotada. El pánico es palpable en la tinta. La última entrada es una confesión que hiela la sangre. He cerrado la puerta con el cerrojo por fuera. Ya no puedo cuidarlas. Que Dios se apiade de todas nosotras. No fue un simple abandono progresivo. Fue una decisión activa, un acto final de desesperación. Carmen, incapaz de continuar, sentenció a sus hermanas a morir de hambre y sed en la oscuridad, antes de que su propio cuerpo cediera en el pasillo. El peso del diario cae sobre la mesa del laboratorio con un sonido sordo. La confesión de Carmen, escrita con la tinta de la desesperación, parece ser el epílogo definitivo de una tragedia que abarcó 3 generaciones. Mendoza y Rivas se miran en silencio, el horror de la revelación suspendido en el aire estéril que los rodea. La historia parece completa, un círculo perfecto y vicioso de sufrimiento. Comenzó con el amor distorsionado y la vergüenza de Elvira. Continuó con la obligación resentida de Lucía, y culminó con el pánico y el colapso de Carmen. Una prisión familiar donde cada generación heredó las cadenas de la anterior, hasta que la última guardiana, demasiado frágil para soportar la carga, decidió derribar el castillo de naipes de la forma más cruel posible. Por un momento, solo hay la sensación de un final amargo, la triste tarea de redactar un informe que cerrará para siempre el expediente de las hermanas Gámez. Sin embargo, para la doctora Elena Rivas, la narrativa humana, por completa que parezca, debe siempre encajar con la evidencia física. Y hay una pieza que no encaja. Una pequeña anomalía que su mente científica se niega a descartar. Durante el barrido forense inicial de la cripta, su equipo tomó muestras del suelo de tierra apisonada bajo las camas. Un informe preliminar que en su momento consideró secundario, indicaba una extraña concentración de cal en una zona específica. Lo había atribuido a viejos materiales de construcción o a un intento fallido de desinfección. Pero ahora, con el conocimiento de décadas de encierro, esa nota a pie de página se convierte en una alarma estridente. Comandante, dice, su voz rompiendo el pesado silencio. Creo que nos falta algo. Algo en el suelo de esa habitación. Permítame revisar los análisis del georradar. Mendoza, intrigado por el repentino cambio en la energía de Rivas, se acerca a su monitor. Ella teclea con una urgencia febril, desplegando una serie de imágenes técnicas que contrastan brutalmente con la historia humana que acaban de leer. En la pantalla, un mapa de densidad del subsuelo de la habitación secreta muestra una uniformidad casi total, excepto por una mancha de un rojo intenso bajo el lugar donde se encontraba la cama de Esperanza. Los datos son inequívocos. La tierra en ese punto había sido excavada, removida y vuelta a compactar. El análisis químico de las muestras de esa área específica confirma la sospecha de Rivas, una altísima concentración de hidróxido de calcio. Cal viva. Y en el corazón de esa anomalía, el radar de penetración terrestre revela una pequeña masa ósea, demasiado frágil y diminuta para ser un adulto. No era una tumba. Era un osario. Un escalofrío helado, distinto a todos los anteriores, recorre la espina dorsal del comandante. La historia no había terminado con Carmen. Había un secreto más, enterrado más profundo que las propias hermanas. Con manos que apenas puede controlar, Mendoza toma una vez más el diario de Elvira, hojeando sus páginas con una nueva y espantosa misión. Ya no busca el porqué del encierro, sino la pista de este último horror. Y la encuentra.
En una serie de entradas de mediados de los años 60, que antes había descartado como los desvaríos de una mente atormentada, Elvira escribe con una caligrafía frenética sobre una doble maldición, un pecado que ni el infierno puede contener, y la necesidad de borrar una mancha que ensuciaba la mancha original. Sus palabras, antes crípticas, ahora gritan una verdad inconcebible. Elvira Gámez no solo encerró a sus hijas, también enterró a su nieto. Las palabras de Elvira, leídas en voz alta por Mendoza, resuenan en la cripta vacía, llenando el espacio con el eco de una confesión inimaginable. La caligrafía, antes frenética, se vuelve ahora metódica, casi ritual, al describir el horror final. Narra cómo un joven repartidor de ultramarinos, por un descuido de Carmen, vio a Esperanza a través de una puerta entreabierta. El pánico inicial de Elvira dio paso a una solución pragmática. El silencio del muchacho fue comprado. Pero la interacción no terminó ahí. En la soledad de su encierro, Esperanza encontró en él una fugaz y torpe conexión humana que tuvo consecuencias. Quedó embarazada. Para Elvira, esto no fue un milagro, sino la materialización de su peor pesadilla. La maldición no se había contenido, se había replicado. El honor familiar, por el que había sacrificado a 2 hijas, se enfrentaba a una nueva y más profunda mancha, una tercera generación condenada a la oscuridad antes siquiera de nacer. El diario se convierte en el testamento de su decisión más monstruosa. Elvira describe el nacimiento del niño, un varón, en el secreto de esa misma habitación. Detalla, con una frialdad que hiela la sangre, que el bebé heredó las mismas malformaciones que su madre y su tía. En su mente deformada por décadas de vergüenza y fe tóxica, esto era una señal divina, una orden para actuar. No lo vio como a su nieto, sino como a un error que debía ser borrado. Esta cadena de dolor termina conmigo, escribió. No hubo un acto violento. Simplemente, la negación de la vida. Dejó que el recién nacido se apagara por falta de cuidados. Un espectro diminuto en la oscuridad. Elvira narra cómo, en una noche de luna nueva, mientras sus hijas dormían un sueño inducido por sedantes, cavó un pequeño hoyo en el suelo de tierra bajo la cama de Esperanza. Allí, en esa tumba anónima, depositó el pequeño cuerpo, y lo cubrió con tierra y cal viva, un intento desesperado por acelerar la desaparición del cuerpo y del pecado. Mendoza cierra el diario con un golpe seco. El sonido resuena como un punto final a 70 años de tragedia. El aire en la habitación parece solidificarse, cargado con el peso de la última revelación. La anomalía en el suelo, la cal, el hueso olvidado. Todo encaja en un mosaico de horror perfecto. La pregunta inicial ha sido respondida de la forma más brutal. El apartamento 148 de la calle Dr. Bertiz no solo fue una prisión forjada por un amor retorcido, fue un santuario que ocultaba en sus entrañas una tumba. La de un niño sin nombre, la víctima final y más silenciosa de un secreto que se negó a morir hasta que se lo hubo devorado todo. Legalmente, el caso de las hermanas Gámez se cerró con la misma rapidez con la que se había abierto. Sin nadie a quien procesar y con los delitos prescritos por el tiempo, la burocracia judicial archivó el expediente bajo el frío epígrafe de tragedia familiar. Sin embargo, socialmente, la historia explotó. Los medios de comunicación acuñaron el término las encerradas de la Doctores, convirtiendo el horror privado en una leyenda urbana pública. Durante semanas, el caso dominó las conversaciones, abriendo un intenso pero fugaz debate sobre el estigma de las discapacidades, el peso del fanatismo religioso y los impenetrables secretos que pueden anidar en el corazón de una familia. El edificio del número 148 de Dr. Bertiz, ahora un punto de morbo turístico, fue finalmente condenado y demolido, como si la propia ciudad quisiera extirpar la cicatriz física de una herida que seguiría supurando en la memoria colectiva. El verdadero legado de esta historia no reside en los tribunales, sino en la restitución de la dignidad. Gracias a la obstinación del comandante Mendoza y al rigor científico de la doctora Rivas, Soledad, Esperanza y el nieto sin nombre, dejaron de ser anomalías en un informe forense para convertirse en personas. Sus nombres fueron inscritos en el registro civil, y se les dio una sepultura digna, un pequeño acto de reconocimiento que contrastaba con una vida entera de negación. Mendoza se retiró poco después, llevando consigo el peso de un caso que redefinió su carrera.
Por su parte, Elena Rivas convirtió la tragedia en una herramienta de cambio, utilizando el caso Gámez en foros académicos para abogar por un mayor apoyo a familias con enfermedades raras, defendiendo que la empatía y la ciencia son el único antídoto contra el miedo que construyó aquella tumba viviente. Al final, la historia de la familia Gámez es una sombría parábola sobre cómo el amor, cuando se retuerce por el miedo y la vergüenza, puede forjar la más cruel de las prisiones. Es la crónica de generaciones de mujeres nacidas sin ver el sol, cuyo único contacto con el mundo fue a través de los barrotes de una devoción tóxica. Su silencio, un abismo que se extendió durante 70 años, encontró finalmente una voz gracias a la tenacidad de dos personas que se negaron a que permanecieran en la oscuridad para siempre. Si la historia de Soledad y Esperanza te ha conmovido, dale a me gusta a este vídeo, y suscríbete. Cada semana sacamos a la luz un misterio olvidado que merece ser contado. No te pierdas nuestra próxima investigación, tan impactante como esta.